En los suburbios del área de la Bahía de California, la imagen de Oakland se alza como un faro de la cultura y la diversidad. Pensamos en su música, en los Golden State Warriors con el rugido de la afición, en la arquitectura victoriana que se alza orgullosa en el barrio de North Oakland y en los murales que cubren cada muro, contando historias de lucha y resiliencia. Creemos conocer esta ciudad. Una joya industrial y cultural que siempre ha vivido a la sombra de su vecina más famosa, San Francisco. Pero Oakland no es una sombra, es un universo propio, complejo y lleno de vida. Desde el vibrante mercado de Jack London Square, con el aroma a mar y especias, hasta la tranquilidad del lago Merritt al atardecer, la ciudad es una postal perfecta, llena de encanto y optimismo. Es el epítome del espíritu americano, una metrópolis que ha sabido reinventarse una y otra vez. Pero esta postal tiene un reverso, un lado que pocos turistas conocen y que la mayoría de sus propios habitantes preferirían ignorar. Y no es una grieta, sino una fractura profunda que divide la realidad de la ciudad en dos universos paralelos. A solo unas cuadras de las cafeterías de especialidad y las startups de tecnología, el olor a salitre es reemplazado por un aroma químico y denso. Las risas de los parques infantiles dan paso al silencio de las calles rotas, y la brillante luz del sol se esconde detrás de la neblina del dolor. Este es un viaje a la otra cara de Oakland, un lugar donde el sueño de Silicon Valley no llegó y donde el eco de los viejos ideales de prosperidad se ha perdido en el viento. Venimos a contar la historia de una ciudad que parece estar en el corazón de una de las regiones más ricas del mundo, mientras lucha con una de las crisis humanitarias más graves de Estados Unidos. Es una historia sobre la desigualdad que se esconde detrás de la prosperidad y sobre cómo una epidemia silenciosa, el fentanilo, está transformando a seres humanos en algo que sus propios vecinos han comenzado a llamar fantasmas. ¿Estás preparado para abrir los ojos y ver la realidad que nadie te quiere mostrar? Si esta historia te ha hecho viajar con la imaginación, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita para seguir explorando el mundo con DocuTierra. Para comprender la tragedia de la Oakland actual, es crucial viajar al pasado, a la época de su apogeo. Oakland no es una ciudad que nació de la nada. Fue fundada en el siglo XIX, un lugar estratégico que se alzó frente a la bahía de San Francisco, su vecina, pero con una identidad y un propósito totalmente diferentes. Si San Francisco era la capital de los banqueros y la élite, Oakland era el corazón obrero, el motor de la industria y la puerta de entrada al Pacífico. La ciudad creció con el rugido de los trenes y el silbido de las sirenas de los barcos. Su puerto se convirtió en uno de los más activos de la costa oeste. Era el terminal principal del ferrocarril central del Pacífico, el Detours, punto final de la primera línea transcontinental. Esta posición privilegiada la convirtió en un crisol de culturas, un imán para inmigrantes de todas partes del mundo, que llegaban con la promesa de una vida mejor. Se establecieron barrios completos de inmigrantes chinos, portugueses, mexicanos y afroamericanos, cada uno aportando sus tradiciones, su gastronomía y su visión del futuro. El aire de Oakland olía a especias de Asia, a la leña de los hornos de panadería y al sudor de los miles de trabajadores que construían la ciudad a pulso. En esta época de auge, el barrio de West Oakland era el epicentro de la vida afroamericana en la costa oeste. Fue aquí donde nació el Partido Pantera Negra, un movimiento que se alzó contra la brutalidad policial y la desigualdad. No eran solo activistas, eran una comunidad organizada. Crearon programas de desayuno para niños, clínicas de salud gratuitas y escuelas comunitarias. Era un lugar de poder y de dignidad, una resistencia frente al racismo sistemático y la opresión. Sus líderes, como Huey Newton y Bobby Seale, no solo eran idealistas, eran arquitectos de una utopía social que buscaban construir una sociedad más justa desde las bases. Su legado sigue vivo en los murales y en el espíritu combativo de sus habitantes. La prosperidad industrial de Oakland no se limitaba a los ferrocarriles y los puertos. La ciudad se diversificó en la fabricación de automóviles, la metalurgia y la producción de textiles.
Las fábricas crecían como hongos, y con ellas el orgullo de la clase trabajadora. Las familias se quedaban en sus barrios por generaciones. Kensington era el símbolo de esta prosperidad. Era un barrio lleno de vida, donde generaciones enteras se unían en torno al trabajo, la familia y la comunidad. Calles repletas de tiendas locales y parques colmados de risas infantiles. Se crearon fuertes lazos sociales, un sentido de pertenencia que era palpable. Pero, como toda gran historia, este apogeo tenía un punto de inflexión, un momento en el que el sueño comenzó a desmoronarse. La crisis industrial de finales del siglo XX fue como un torrente. La automatización, la deslocalización de la producción a países con mano de obra más barata y la saturación de los mercados globales fueron golpes fatales para el corazón manufacturero de Auckland. Las fábricas cerraron, los empleos desaparecieron y la clase trabajadora fue dejada atrás. Los barrios antes bulliciosos se convirtieron en zonas olvidadas. Los que pudieron, se marcharon. Los que se quedaron, comenzaron a vivir entre ruinas y silencio. Los ecos de la prosperidad industrial se fueron apagando. Las grandes plantas de General Motors y de la industria de la construcción, que daban empleo a miles, cerraron sus puertas. Los muelles se volvieron menos transitados y la actividad frenética del puerto disminuyó drásticamente. Las consecuencias de este cambio fueron más allá de la economía. El tejido social que se había construido con tanto esfuerzo comenzó a deshilacharse. La sensación de seguridad y pertenencia se desvaneció, y el orgullo de ser parte de la ciudad obrera se transformó en una carga. El espíritu del Partido Pantera Negra se vio debilitado. Sin los empleos que sustentaban a sus familias, los programas de ayuda comunitaria se volvieron más difíciles de mantener. Las tensiones sociales aumentaron y la violencia, que siempre había sido un problema, se recrudeció. El sueño americano que había atraído a tantas personas a Auckland se convirtió en una pesadilla. En esta etapa, la ciudad intentó reinventarse. Quiso ser un polo de tecnología y de arte, un lugar de moda para la nueva generación de millennials. Pero ese renacer no ha sido para todos. Una ciudad, dos destinos: por un lado, el resplandor de Center City; por otro, las grietas que no dejan de expandirse, y en el medio, un vacío que nadie se atreve a asumir como responsabilidad propia. La transición del pasado industrial al presente tecnológico dejó un profundo rastro de dolor y abandono. Las generaciones que crecieron con la promesa de un empleo seguro en una fábrica se encontraron sin trabajo y sin un futuro claro, un factor clave en la crisis de desesperanza que hoy se vive en sus calles. Este es el legado del pasado, una herida abierta que la ciudad ha intentado cerrar, pero que ha encontrado en el fentanilo un enemigo casi imparable. El pasado industrial de Auckland, lleno de vitalidad y propósito, fue borrado por un declive que no fue una implosión, sino un lento y agonizante desangrado. Durante la segunda mitad del siglo XX, las bases de su economía, forjadas en el acero y el vapor de las máquinas, comenzaron a resquebrajarse. Lo que una vez fue una próspera sinfonía de grúas y sirenas de fábricas se convirtió en un silencio deprimente. La herida se abrió a medida que las grandes empresas, los pilares de la clase obrera, cerraban sus puertas. La automatización avanzaba a pasos agigantados, reemplazando a miles de trabajadores por brazos robóticos más eficientes, mientras que la producción de manufacturas se deslocalizaba hacia países donde la mano de obra era absurdamente barata. Cada cierre de una fábrica, cada camión que salía de la ciudad vacío, era un golpe al corazón de una familia. La caída de gigantes como la planta de General Motors, que había empleado a más de 5.000 personas en su apogeo, fue un punto de inflexión. El dolor se multiplicó con la desaparición de las acerías de Kaiser Steel y la reducción drástica de la actividad en los muelles. De pronto, los hijos de los obreros, que habían crecido con la promesa de seguir los pasos de sus padres, se encontraron sin un futuro. La educación que recibieron no los preparó para la nueva economía. El orgullo de trabajar con las manos se convirtió en una maldición. Mientras Auckland se marchitaba, su vecino del sur, Silicon Valley, florecía.
La llamada fiebre del oro de 1900, la tecnología atrajo a una nueva élite, ingenieros, programadores y empresarios que con sus salarios exorbitantes transformaron la bahía en un paraíso de riqueza. Pero esa prosperidad era una burbuja que no explotó en Oakland. En lugar de una bendición, se convirtió en una espada de doble filo. La afluencia de nuevos residentes que huían de los prohibitivos costos de vida de San Francisco provocó un fenómeno devastador: la gentrificación. Los precios de las viviendas se dispararon, los alquileres subieron a niveles insostenibles y las comunidades históricas, que se habían mantenido unidas por décadas, comenzaron a desintegrarse. Familias enteras, algunas con raíces en la ciudad desde el siglo XIX, se vieron obligadas a abandonar sus hogares, incapaces de competir con los salarios de la industria tecnológica. La gentrificación trajo consigo un cambio de paisaje, pero no de alma. Los pequeños negocios locales, las bodegas familiares y los restaurantes de barrio, que eran el alma de las comunidades, fueron reemplazados por cafeterías de especialidad y tiendas de lujo. El aire, que antes olía a la comida casera y a la historia compartida, ahora era una mezcla de café tostado y una indiferencia palpable. Las grietas sociales se hicieron más profundas. Los antiguos residentes, expulsados de sus hogares, se vieron obligados a buscar refugio en las zonas más deprimidas de la ciudad o, en el peor de los casos, en la calle. La crisis económica y la gentrificación fueron el abono para la siguiente plaga: las drogas. A finales del siglo XX, la epidemia del crack y la heroína se enraizó en los barrios de Oakland. El desempleo masivo generó un vacío de desesperación que los traficantes no tardaron en llenar. La adicción se convirtió en una salida para la frustración y la falta de oportunidades. La falta de servicios de salud mental y de rehabilitación adecuados hizo que el problema se saliera de control. Oakland, que había sido una ciudad de luchadores y activistas, se sumergió en una espiral de violencia y adicción. Las pandillas se apoderaron de las calles, la delincuencia se disparó y el sistema de justicia se vio desbordado. La policía, en lugar de ser un apoyo para la comunidad, se convirtió en una fuerza de ocupación. La desconfianza se instaló y la ayuda que necesitaba la gente no llegaba. La crisis del crack fue un punto de inflexión. Convirtió la desesperación en un estado crónico, una herida abierta que no podía sanar. Las familias se rompieron, los niños crecieron en un ambiente de peligro constante, y la adicción se convirtió en un legado que se pasaba de una generación a otra. Y en este escenario de caos y desolación llegó el golpe final: el fentanilo, un opioide sintético 50 a 100 veces más potente que la heroína, que se coló en las calles de Oakland como una sombra. Su bajo costo y su extrema potencia lo convirtieron en un veneno perfecto para los que ya habían perdido la esperanza. El fentanilo no discrimina. Afecta a personas de todas las edades y orígenes, pero se ha cebado especialmente con los más vulnerables, los sin techo, los desempleados y los que viven al margen de la sociedad. La transición de Oakland no fue un salto al futuro, sino un retroceso a un pasado oscuro. De ser un faro industrial, se convirtió en un símbolo de la desigualdad. De ser una ciudad de luchadores, se convirtió en una ciudad de fantasmas. Las calles que antes resonaban con los pasos de los trabajadores ahora resuenan con un silencio espeluznante, un recordatorio de que la prosperidad de unos pocos no puede construirse sobre las ruinas de la esperanza de muchos. La historia de la Oakland moderna es la historia de una herida que sigue sangrando, un dolor que se ha intensificado con la llegada de una droga que ha convertido a seres humanos en zombies, caminando sin rumbo fijo por las calles de una ciudad que, al igual que ellos, parece haber perdido su alma. El contraste en Oakland es tan brutal que parece sacado de una película. A tan solo unos kilómetros de las brillantes oficinas de tech startups en el centro de la ciudad, donde los jóvenes hablan de innovación y de sus planes de futuro, las calles se han transformado en un paisaje de desolación. Este es el lado de Oakland que no sale en los folletos turísticos, el que se esconde detrás de los filtros de Instagram y de los titulares sobre la prosperidad de Silicon Valley.
Los barrios como East y West Oakland son una herida abierta. Sus calles, llenas de baches y escombros, están flanqueadas por casas con ventanas rotas y fachadas que se caen a pedazos. El aire, en lugar de oler a café de especialidad, está impregnado de un aroma denso y químico que no se puede ignorar. Aquí, las estadísticas dejan de ser números abstractos para convertirse en la cruda realidad. Casi una cuarta parte de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, una cifra que en una de las regiones más ricas del mundo resulta un escándalo. Y más allá, un número aún más desgarrador de personas vive en pobreza extrema. Esta es una realidad donde el simple hecho de tener comida para la cena o un lugar seguro para dormir se convierte en un lujo inalcanzable. El sistema educativo en estos barrios está colapsado, con escuelas que parecen abandonadas y que no cuentan con los recursos más básicos. El transporte público es escaso, fragmentando aún más a la comunidad, y el acceso a servicios de salud mental y de apoyo es casi inexistente, lo que deja a miles de personas sin red de seguridad. Los niños de Oakland, que deberían estar jugando y soñando, se ven obligados a crecer en un ambiente de peligro y desesperanza, obligados a convertirse en adultos mucho antes de lo que sus mentes y cuerpos están listos para asumir. Pero la manifestación más visible y dolorosa de esta crisis es la epidemia de personas sin hogar, bajo las autopistas, en los márgenes de los parques y en Minnedosh, las aceras, se han formado campamentos que parecen ciudades dentro de una ciudad. Cientos de tiendas de campaña improvisadas, hechas con plásticos, cartones y lonas, son el único refugio para miles de almas. Dentro de ellas no hay luz, no hay agua, no hay calefacción. Pero lo que no hay, sobre todo, es esperanza. En estos campamentos coexisten personas de todos los orígenes y edades. Hay veteranos de guerra con traumas invisibles, ancianos que se quedaron sin sus ahorros, familias que no pudieron pagar la hipoteca y, lo más trágico, niños y jóvenes. Estos niños crecen en un limbo, invisibles para el sistema, sin un registro de nacimiento, sin una dirección postal. No son una estadística, son futuros que se han perdido en la invisibilidad. Y sobre esta dolorosa realidad se ha posado la sombra más oscura de todas: el fentanilo. Este potente opioide sintético, 100 veces más fuerte que la morfina, ha convertido la crisis en una tragedia humana sin precedentes. La gente que la consume deambula por las calles en un estado de parálisis, con sus cuerpos encorvados y sus miradas vacías. Los residentes locales los han llamado zombies, una palabra brutal, pero que describe perfectamente el estado de desconexión total que sufren. No van a ningún lado, no buscan un propósito, no hay en sus ojos un atisbo de futuro. Solo esperan la siguiente dosis que les permitirá escapar por un instante de la miseria de su realidad. El fentanilo es el veneno perfecto para una ciudad ya herida. Se vende a un precio tan bajo que lo hace accesible a cualquiera. Y, a diferencia de otras drogas, su potencia es tan extrema que una sobredosis es cuestión de 1 gramo mal medido. Los que consumen fentanilo a menudo sufren heridas graves, necrosis en la piel y pérdida de extremidades, una manifestación física del horror que viven en su interior. Y la tragedia no termina ahí. En los campamentos, esta droga convive con otras problemáticas: las madres solteras que no pueden pagar el alquiler, los ancianos que perdieron sus pensiones y los desempleados se ven obligados a convivir con la realidad de la adicción. Es un infierno de convivencia, donde la angustia se respira en el aire y la desesperanza es el pan de cada día. Las autoridades han intentado limpiar la ciudad, desmantelando campamentos, pero el problema no desaparece. Las personas sin hogar solo son empujadas a otras zonas, fuera del alcance de las cámaras, pero la situación sigue siendo la misma. Los adictos y los desesperados siguen moviéndose por las calles de Oakland como una marea silenciosa de dolor que no puede ser contenida. El contraste entre la prosperidad de unos pocos y el sufrimiento de muchos es la verdadera vergüenza de esta ciudad. Y la realidad es que la ciudad parece estar más interesada en ocultar el problema que en resolverlo.
Es una tragedia moral que nos hace preguntarnos qué tipo de sociedad hemos construido, una en la que la compasión y la solidaridad son sacrificadas en el altar del progreso y la riqueza. Si la historia de Oakland te está haciendo reflexionar sobre las fracturas de la sociedad, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita. Hay más historias reales y complejas por descubrir. A pesar de la oscuridad que parece haber envuelto a Oakland, la historia de esta ciudad es, en esencia, una de resistencia. Es la historia de su gente, que se niega a ser definida por las crisis que enfrenta. En cada campamento, en cada calle rota, hay un pulso de vida que late con una fuerza inquebrantable, una cultura de apoyo mutuo que se ha convertido en el verdadero salvavidas de los más vulnerables. La resiliencia de Oakland no se encuentra en las grandes corporaciones o en los planes gubernamentales, sino en las manos que ayudan, en los corazones que aún se abren. Uno de los pilares de esta resistencia son las iniciativas comunitarias, pequeñas organizaciones sin fines de lucro que operan con presupuestos limitados y una pasión infinita. Un ejemplo es The People's Kitchen, un colectivo de voluntarios que, con el espíritu de los Panteras Negras, prepara comidas calientes y nutritivas para quienes viven en las calles. Cada día, Mary, una abuela jubilada con una sonrisa que desarma, cocina grandes ollas de sopa y las lleva a los campamentos bajo los puentes. Ella no espera agradecimiento, solo ver el alivio en los ojos de quienes reciben el plato caliente. No podemos resolver todos sus problemas, pero podemos recordarles que no son invisibles, que no están solos en el mundo, dice con una voz suave pero firme. Su cocina es un acto de rebeldía contra la indiferencia, un recordatorio de que la humanidad sigue viva en medio de la desolación. La resistencia también se manifiesta en la atención médica de guerrilla. Sin esperar a que el sistema de salud colapsado actúe, voluntarios médicos y enfermeras han creado clínicas móviles que recorren los campamentos. Se asocian con organizaciones locales para ofrecer atención básica, curar las heridas de los pies de los sin techo, tratar infecciones y distribuir naloxona, el antídoto contra la sobredosis. La enfermera Sarah Jenkins, que podría trabajar en cualquier hospital de lujo en San Francisco, ha elegido dedicar su vida a los olvidados de Oakland. Cuando trabajas aquí no ves a un adicto o a una persona sin hogar, ves a un ser humano con una herida que necesita ser curada. Estás tratando la enfermedad, no el estigma, explica, mientras venda el pie de un hombre que ha caminado por la calle durante meses. Además de la atención médica, la cultura y el arte han resurgido como herramientas de resistencia. En los barrios de East y West Oakland, los murales han cobrado un nuevo significado. Ya no son solo expresiones artísticas, sino murales que cuentan historias de la lucha, de la pérdida y de la esperanza. Artistas locales se han unido para transformar paredes grises y deterioradas en lienzos vibrantes que reflejan la realidad de su comunidad. Un mural en particular, que muestra las raíces de un roble que se entrelazan con los rostros de las personas que han sido olvidadas, se ha convertido en un punto de encuentro para el barrio. La gente se reúne allí para compartir sus historias, para llorar a sus muertos y para reafirmar su identidad. La música, desde el hip hop hasta el jazz, sigue siendo el latido del alma de Oakland, con artistas que utilizan sus letras para denunciar las injusticias y para inspirar a la gente a luchar por un futuro mejor. Otro frente de resistencia crucial es la lucha por la vivienda. La gentrificación, que ha expulsado a miles de familias de sus hogares, ha generado un movimiento de activismo social sin precedentes. Organizaciones como el Oakland Tenants Union luchan incansablemente contra los desalojos, ofreciendo asesoramiento legal gratuito y organizando protestas pacíficas. Un ejemplo de su éxito es la historia de la familia Rodríguez, que estaba a punto de ser desalojada de su casa de toda la vida por un aumento del alquiler del 300%. Gracias a la intervención del sindicato de inquilinos, lograron negociar con el propietario y quedarse en su casa. La señora Rodríguez, con lágrimas en los ojos, nos dijo: «No se trata solo de la casa, se trata de la dignidad, se trata de no dejar que nos quiten lo que es nuestro». La resistencia en Oakland no es una lucha por regresar al pasado, sino por construir un futuro más justo.
Es un recordatorio de que, a pesar de la adversidad, la comunidad puede alzarse y apoyarse mutuamente. La gente de Oakland nos enseña que la verdadera esperanza no viene de arriba, sino que nace del suelo, de las acciones concretas y de la convicción de que nadie debe ser dejado atrás. Es una historia de la que el mundo puede y debe aprender. Nos muestra que la compasión, el arte y la solidaridad son las armas más poderosas contra el olvido y la desesperanza, porque cuando todo lo demás falla, es la gente la que se convierte en el faro de luz en la oscuridad. En medio de las sombras y el desespero que el fentanilo ha traído, existe un Oakland que sigue vivo, un lado que se esconde de las cámaras y que se revela solo a quienes se atreven a mirar con el corazón. Este es el lado de la luz, el de los sentidos, el que demuestra que la vida, a pesar de todo, se abre camino. Oakland es un lugar de contrastes, donde la belleza y el dolor conviven en la misma acera. Es una ciudad que se siente, se huele y se saborea con una intensidad que te atrapa, una sinfonía de esperanza que se alza contra el ruido de la desesperación. El alma de Oakland se encuentra en su vibrante escena gastronómica, un reflejo de su rica historia de inmigración. A solo unas cuadras de los campamentos de personas sin hogar se pueden encontrar los aromas más deliciosos y exóticos. En el barrio de Fruitvale, el aire se llena del inconfundible olor a carnitas y a tacos al pastor, cocinados en los puestos de comida que se levantan a lo largo de International Boulevard. Es el corazón de la comunidad latina, donde las familias se reúnen para comer, escuchar música y reafirmar sus lazos. Las tiendas de comestibles venden frutas y verduras frescas traídas directamente de México, y los mercados callejeros son una explosión de color y sabor, con el sonido del reggaetón y las risas de los niños que corren entre los pasillos. Pero la diversidad de Oakland no se detiene allí. En el barrio chino, las calles huelen a jengibre, a té de jazmín y a la dulzura del cerdo asado. Las panaderías de pasteles de luna son una tentación irresistible, y los restaurantes de dim sum son un festín para los sentidos. Es un lugar donde la tradición se ha mantenido viva por generaciones y donde el aroma de la comida se mezcla con el sonido del mandarín y el cantonés. Es un recordatorio de que Oakland es y siempre ha sido una ciudad de inmigrantes, un crisol de culturas que ha enriquecido su identidad de forma permanente. La gastronomía en Oakland no es solo para el paladar, sino para el alma. Es un acto de memoria, una forma de mantener viva la historia y la identidad de una comunidad en constante cambio. El arte, como ya hemos mencionado, es el verdadero corazón de Oakland. Es un mural a cielo abierto. Las calles están cubiertas de grafitis, no solo de firmas, sino de murales elaborados que cuentan la historia de la ciudad. La lucha contra la desigualdad, la celebración de la cultura afroamericana y la esperanza de un futuro mejor. Cada mural es una ventana al alma de la ciudad, una forma de comunicación sin palabras que conecta a las personas. Un ejemplo notable es el de la comunidad de West Oakland, donde los artistas han creado un impresionante mural en honor al Partido Pantera Negra, retratando a sus fundadores y su lucha por la justicia. La música, por su parte, es el latido de Oakland. La ciudad ha dado luz a algunos de los artistas de hip hop y jazz más influyentes de la historia. El sonido del jazz de los clubes locales, el ritmo del blues que se escucha en las esquinas y la poderosa voz del hip hop que narra la vida en las calles son una banda sonora para la ciudad que no se puede ignorar. La música no es solo entretenimiento, es una forma de protesta, de expresión y de unión. En las noches de verano se pueden ver a los músicos tocar en los parques, con la gente reunida alrededor, bailando, riendo y olvidando por un momento sus problemas. Y luego está la naturaleza, un refugio inesperado en medio del caos. El lago Merritt, un cuerpo de agua artificial de casi 5 kilómetros, es el oasis de Oakland. Alrededor de él, los residentes caminan, corren, pasean en bicicleta y se sientan a observar a las aves y a las tortugas. Es un lugar donde el ruido de la ciudad se apaga y el sonido de la naturaleza toma el control. En los atardeceres, el lago se tiñe de tonos naranjas y rosados y la gente se sienta a observarlo,
un ritual de paz que contrasta con la dureza de las calles. A solo unos minutos del lago se encuentra el Redwood Regional Park, un bosque de secuoyas gigantes que ofrece un escape total del ruido y el estrés de la ciudad. El olor a tierra húmeda y a pino es una experiencia purificadora, un recordatorio de que la vida, en todas sus formas, es más fuerte que cualquier adversidad. La cultura de Oakland se celebra en sus festivales. El Art Plus Soul Festival, por ejemplo, reúne a artistas, músicos y cocineros de toda la ciudad para celebrar la cultura afroamericana. Es un evento lleno de energía, color y sabor, donde la gente se siente orgullosa de su herencia y se une en un espíritu de comunidad. En estos festivales, las diferencias se desvanecen y la gente se conecta a un nivel humano. Es un recordatorio de que Oakland no es solo una ciudad de tragedias, sino también de celebraciones, de alegría y de esperanza. La belleza de Oakland reside en sus imperfecciones. Es una ciudad que no intenta ser perfecta, sino que abraza su realidad. La gente de Oakland es real, con todas sus virtudes y sus defectos. Son un reflejo de la diversidad y de la lucha de la historia americana, una comunidad que ha sido golpeada una y otra vez, pero que se niega a caer. Su resistencia se manifiesta en su capacidad para encontrar belleza en lo mundano, para celebrar la vida en medio del dolor y para no dejar que sus heridas los definan. La historia de Oakland es una parábola de los extremos de la sociedad moderna. Es el relato de una ciudad que, de ser un faro de la lucha obrera y el activismo social, se convirtió en el epicentro de una tragedia humanitaria. Hemos visto cómo las promesas de la industrialización se desvanecieron, dejando un vacío que se llenó con la desesperanza y, finalmente, con el veneno del fentanilo. Un lugar que alguna vez construyó barcos y sueños, ahora lucha por no hundirse. Pero esta historia no termina en la oscuridad, porque en medio de la crisis, en las acciones de una abuela que cocina sopa, en los murales que dan vida a las paredes rotas, en la música que se niega a callar, encontramos el verdadero espíritu de Oakland. La ciudad nos enseña que, incluso cuando el sistema falla y el mundo parece mirar hacia otro lado, la fuerza de la gente, la solidaridad y la compasión pueden ser la única luz en la oscuridad. La lucha de Oakland es un espejo para todas las sociedades que, en su búsqueda de progreso, han olvidado a los más vulnerables. La pregunta que nos queda no es si Oakland se recuperará, sino si nosotros, como sociedad, podemos aprender de su tragedia. ¿Podemos mirar más allá de los titulares y ver a los seres humanos detrás de la crisis? ¿Estamos dispuestos a invertir en las personas y no solo en las propiedades? ¿Podemos de una vez por todas dejar de tapar las heridas y comenzar a curarlas? ¿Qué otro rincón del mundo te gustaría que exploráramos juntos? Cuéntamelo abajo y no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campanita, para que sigamos viajando juntos.